Responde Reddit. ¿Cuál es un sutil indicador de que una persona resulta ser muy inteligente? Mi compañero de cuarto en el primer año de universidad era ingeniero mecánico. Una de las primeras noches que estuvimos en la residencia, nos trajeron pizza. No nos la comimos toda, pero la caja de pizza no cabía en la nevera de la residencia. Se puso a hacer origami y transformó la caja en una más pequeña y perfectamente cuadrada que si cabía en la nevera, en unos 12 segundos. Soy bastante bueno en matemáticas, pero no necesariamente en geometría. Me quedé alucinado. Pasé 35 años en el mundo académico entre mis años de estudiante y profesor y él sigue siendo una de las 3 personas más inteligentes que he conocido. Su capacidad para, simplemente hacerlo, me deja estupefacto. Su proyecto de jubilación es transformar el Mercedes descapotable de 1963 de su padre en un híbrido que tiene un pequeño motor diésel que funciona con aceite vegetal junto con un paquete de baterías del Tesla Model S. Cada vez que me acuerdo me alegro de haber seguido en contacto con él. Es literalmente el mejor ser humano que conozco en este planeta, al menos desde que mi mujer falleció hace 2 años. Cada vez que lo veo, lo abrazo fuerte y no quiero soltarlo. Edith, mi mujer, fue la mejor persona que he conocido. Era una académica, como yo, que hizo cosas increíbles, como aprender una oscura lengua africana para ayudar a los inmigrantes a reasentarse en Estados Unidos. Una verdadera joya. El mundo no la merecía, ni yo tampoco. Y para aquellos que me cuestionaron si quizás ese cariño y admiración era porque lo amaba de otra forma, lamento informarles que no es así. Por supuesto que me lo pregunté en su momento y se lo planteé, lo intentamos, pero no había manera de verlo como pareja, simplemente se quedó en eso, mi gran admiración por su intelecto. Y no voy a negar que en algún punto también tuve un poco de envidia. Son muy buenos resolviendo problemas. Incluso si se trata de algo en lo que no tienen experiencia, siempre abordan el problema desde el ángulo correcto. A esto añadiré que saben cuando no saben. Y por eso aprovechan la oportunidad de aprender para saber, en lugar de seguir dando palos de ciego, que a veces es el ángulo correcto para empezar aprendiendo primero que es que. Los aspirantes a sabelotodo seguirán metiendo la clavija cuadrada en el agujero redondo hasta que encaje. Edición. Una de las personas más inteligentes que conozco me enseñó que está bien no tener las respuestas a todo. La búsqueda del conocimiento hace a alguien inteligente. Siempre estamos aprendiendo. Recuerdo cuando tenía 12 o 13 años y le preguntaba a mi madre cómo lo sabía todo. Y no de la forma despectiva o burlesca de los preadolescentes, sino de la forma genuinamente asombrada. Y ella dijo que tenía un proceso de 2 partes. Primero, no decía las cosas cuando no las sabía y segundo, sabía cómo y dónde encontrar la respuesta a cualquier cosa que quisiera saber, en la biblioteca. Ahora creo que no hace falta saber la respuesta al problema, pero sí cómo encontrar la solución. El estar abierta a más posibilidades hace que no te ciegues, esto facilita mucho más tu aprendizaje, de esta manera vas a poder resolver muchas cosas o en todo caso saber a qué recurrir o cómo actuar. Comprender o apreciar los matices. Algo así como, puedo mantener 2 ideas opuestas en mi cabeza al mismo tiempo. Cualquiera que esté dispuesto a hacer eso me intriga. Especialmente con temas polarizantes. Podría ser interesante hablar con ellos. Si no puedes entender y articular una posición contraria, no puedes evaluar sus puntos fuertes y débiles, y mucho menos compararlos con tu propia posición. Un blog que solía seguir organizó un concurso llamado Prueba de Turín Ideológica. Entiendes la postura de la otra parte lo suficientemente bien como para pasar por alguien que realmente cree en ella. Seleccionan a 4 personas por tema, 2 por bando. Una pareja permanecía en su verdadera posición, otra cambiaba, y las 4 publicaban ensayos de posición. Los lectores tenían que averiguar cuáles eran los ensayos intercambiados y cuáles los de los verdaderos creyentes. Fue bastante divertido, y muchos aprobaron, es decir, los lectores no superaron al azar. Hicimos algo parecido en mi clase de honores en la universidad. Leímos la Odisea y luego mi profesor nos dividió en grupos para juzgar a los personajes del libro. Equipo acusador, equipo defensor y jurado. Todos tenían que usar el libro como defensa y algunas personas eran llamadas como testigos.
Si eras de la defensa o de la acusación, tus deberes consistían en escribir tus argumentos, mientras que el jurado escribía un informe sobre quién había ganado y por qué. Para el siguiente libro nos turnábamos. No es de extrañar que mi profesor fuera abogado. Cuando se les enseña a hacer algo nuevo, se preocupan tanto, o más, de por qué debe hacerse de determinada manera que de lo que hay que hacer. Por eso odio a los que se ofenden por esto. Tuve un profesor en el instituto que se enfadó irracionalmente porque le pregunté por qué hacíamos algo de determinada manera y me gritó: no cuestiones mi autoridad. ¿De qué otra forma se supone que voy a aprender? Algunos jefes también odian este truco. Al mío, por suerte, le encanta. Nos anima activamente a entender lo que hacen realmente los botones que pulsamos. De modo que cuando obtenemos un resultado inesperado sabemos que debemos parar y reevaluar en lugar de seguir el guión y empeorar las cosas. Ayuda que su camino a CEO empieza como uno más de nosotros, hace mucho tiempo. Más de una vez me han pedido que actualice o rediseñe algún código interno y me he dado cuenta de que el estilo era el suyo de hace 20 años. Mi jefe es de los de verdad. Sinceramente desprecio lo normalizado que está tener tareas en tu trabajo que se supone que tienes que hacer sin razón. Y como si preguntas por esa razón o incluso sugieres una manera más eficiente de hacer esa cosa estás de alguna manera desafiando su autoridad. Además, sinceramente, no confío en ti si se supone que eres mi jefe y no puedes decirme por qué tenemos que hacer ciertas cosas. Al menos para mí, eso hace que parezca que no sabes de lo que estás hablando. Así que, ¿por qué iba a escuchar lo que tienes que decir si no sabes lo que hay que hacer? Cuando alguien puede admitir un error y sabe que no lo sabe todo. Por desgracia, en las empresas esto se percibe a menudo como un fracaso o una debilidad, en lugar de como un punto de partida para mejorar. He trabajado más de 40 años en ingeniería de fabricación y gestión de calidad. Desde mi experiencia como colaborador individual hasta gerente o director, en variadas ocasiones he visto a muchas personas, no solo las de alto rango, considerar esto una debilidad o un fracaso. Por suerte, con estas nuevas actualizaciones en el mundo, cada vez son más personas las que cambian esta opinión. De hecho, aquellas que asumen sus errores sin tapujos son algunas de las más respetadas. Aunque no voy a asegurar que llegan a puestos altos y a mover mamas, porque siendo sinceros, en este mundo empresarial quien se encuentra en la cima es usualmente gracias a conexiones y tratos aceptados. Debido a amenazas o chantajes por información, se busca el poder básicamente. Pero en cuanto a la persona como tal, personalmente, muchos admiramos a quienes poseen esa cualidad, porque justamente por el tipo de personas que hay es que resulta tan raro toparse con alguien así. Pueden adaptar su estilo de comunicación, vocabulario, tono, contenido, entre otros, a la situación y a las personas con las que hablan, y parece completamente natural. Esto es algo así como aptitud social, una habilidad muy importante. Pero es más que aptitud social. Requiere una comprensión profunda y matizada del tema, así como un dominio del lenguaje lo bastante sólido como para codificar el cambio al tiempo que se evalúan los conocimientos básicos y los intereses percibidos del oyente. Enseño a doctores a escribir en lenguaje sencillo, y es como un 10% de aptitud social y un 90% de habilidad ganada con esfuerzo. Es raro que una persona sea capaz de igualar la sintaxis sin una práctica significativa, especialmente en la escritura. Se llama cambio de código y sí, las personas socialmente inteligentes pueden hacerlo prácticamente sin esfuerzo. Aunque también puede ser más que un cambio de código, pero sí forma parte de ello. Ser capaz de explicar pensamientos complejos en términos más sencillos en función de la audiencia demuestra tu comprensión. Si las únicas personas que pueden entenderte son compañeros con la misma exposición educativa que tú, solo tienes conocimientos, no inteligencia. Como se suele decir por ahí, si no puedes explicárselo a un niño, es que no lo entiendes del todo. ¿Cuántas veces tienen la confianza de decir, no lo sé? A mí me gusta llamarlo ser lo suficientemente inteligente como para saber lo estúpido que eres. La verdadera inteligencia es conocer tus limitaciones. Como dijo Sócrates, todo lo que sé es que no sé nada. Edith, me acabo de enterar que esa cita es la versión más popular de lo que dijo Sócrates. Pero si se lee el texto se verá que es lo más exacto que dijo Sócrates. Lo único que sé con certeza es que no sé nada con certeza.
Decir que no sabía nada es obviamente falso, que es la razón por la que me tomé la molestia de aclararlo. Ánimo a quien esté interesado a leer el texto original, porque es fascinante. A pesar de eso, creo que queda bastante claro lo que quiere transmitir con esa frase. Nunca puedes estar completamente seguro de nada, incluso de lo que parece más obvio. Y en eso encuentro inteligencia. Las personas que presumen de saberlo todo son usualmente las que no lo saben y simplemente desean que esa percepción es la que tenga la gente de ellos. Sé humilde. Cuando se toman el tiempo de filtrar cualquier posible malentendido en un argumento haciendo preguntas que les ayuden a entender mejor la idea que se está presentando, en lugar de asumir inmediatamente que su primera interpretación del argumento es la correcta. Algo que siempre me ha molestado es cuando mi argumento se malinterpreta, y luego se ataca desde ángulos en los que existen supuestos errores, cuando esos errores surgieron de la propia interpretación errónea de los oyentes. Que me citen mal me molesta mucho. Incluso cuando no hablo en serio, elijo mis palabras deliberadamente, y cuando la gente intenta parafrasear y llamarlo cita, el significado suele ser muy diferente. Peor aún cuando estás rodeado de personas que quizás no conocen el significado específico de cierta palabra o la manera en la que ésta puede cambiar dependiendo del contexto y la manera que sea dicha, entonces optan por decir algo completamente diferente. Ya no es un malentendido, es cambiar completamente todo lo dicho. Estoy segura de que muchas personas pasan momentos complicados o tienen malentendidos debido a esto. Considero que alguien es inteligente si es capaz de explicar algo increíblemente complicado en términos más sencillos y fáciles de entender. Mucha gente cree que puede hacerlo, pero tergiversa los conceptos al simplificarlos en exceso. Sin embargo, trabajé con una doctora e investigadora que siempre recordaré como la persona más inteligente que he conocido. Podía explicar hasta las relaciones más complejas en los términos más sencillos y fáciles de digerir, sin diluir ni simplificar en exceso el concepto. En realidad, esta era una actividad que hacía uno de mis profesores de código. Una vez terminada una sección de aprendizaje, escribíamos una explicación como si se la diéramos a un niño. Perdías puntos si eras demasiado prolijo o detallista, pero también si omitías elementos clave. Si no puedes explicárselo a alguien, en este caso un menor, que no sabe cómo funcionan los ordenadores, es que no lo entiendes completamente. Después de leer sus trabajos, debates, charlas, podcasts, discusiones, etc., me he dado cuenta de que a menudo utilizan condiciones en sus frases que no son absolutas. También existe el dicho, solo un tonto habla en absoluto. También alguien que puede entender la opinión contraria de otra persona sin tener que estar de acuerdo con ella o enfadarse por ello. A lo largo de los años, me ha sorprendido que tanta gente se tome las preguntas de sondeo, para que yo pueda entender mejor su postura, como ataques, haciendo que todo el asunto sea mucho más difícil de lo que tiene que ser. He probado muchos enfoques diferentes, pero no he encontrado ninguno que funcione universalmente. No busco pelea, busco entender. Si hago más preguntas, es porque aún estoy por entender. La comunicación es una actividad de equipo y necesito tu ayuda, es lo más cerca que he estado de un desarme. Edith, por los comentarios creo que podría considerar la baja autoestima. Tenían un club de baja autoestima en el club de ciencia ficción al que yo pertenecía. El tipo que hizo muchos de los cálculos que permitieron a las sondas Voyager hacer el gran tour de nuestro sistema solar era miembro del club. Solo pensaba en lo que no sabía o en lo que físicamente no podía hacer. El problema común que observé en estas personas brillantes fue el acoso escolar implacable. Perdemos a muchos de estos genios a causa de toda esa porquería. La sociedad a la hora de fomentar la inteligencia falla, y me da mucha rabia ver cómo se desperdicia el potencial de muchas de estas personas. La mediocridad autoinfligida es la etiqueta perfecta.